Bueno, vamos a empezar entonces a ver serie trigonométrica de Fourier. En el trabajo práctico, lo que tienen en el punto 5 es lo que corresponde específicamente a la serie trigonométrica de Fourier, ¿sí? Se les pide desarrollar en serie de Fourier la señal periódica y se les dan distintas señales que ustedes tienen que desarrollar en serie de Fourier. Vamos a ver entonces lo que tienen en las herramientas teóricas sobre qué es esta serie trigonométrica de Fourier, que es esta serie que tenemos acá. Serie trigonométrica de Fourier. Dice acá, la serie trigonométrica de Fourier de una señal periódica, es importante esto, ya lo van a ir notando a medida que avancemos, de una señal periódica x de t con período t es. Y tenemos la expresión que define a la serie trigonométrica de Fourier. La voy a leer para que veamos qué tiene. X de t es igual a sub 0 sobre 2 más sumatoria de n igual 1 hasta infinito de a sub n por el coseno de n omega 0 t más b sub n por el seno de n omega 0 t. Fíjense que el concepto de serie, de las series que estudiamos antes, aplica a esto que tenemos acá. Que las series que ya hemos visto en análisis matemático 1 y en esta misma materia que trabajamos con series complejas, son una forma de representar a una función como una suma de algún tipo de, digamos, elementos más sencillos. Como estamos trabajando acá con funciones matemáticas, con señales, en este caso, las series nos permiten representar una señal como una sumatoria de señales elementales. Vamos a ver que la x de t puede ser cualquier señal periódica de cualquier forma que ustedes se imaginen, lo único que importa es que sea periódica, y esa señal periódica la podemos representar como una sumatoria de cosenos y senos. Fíjense que acá tenemos coseno de n omega 0t y acá tenemos seno de n omega 0t. Ese es un concepto importante en lo que respecta a series de Fourier. Y en el caso puntual de la serie trigonométrica, que fíjense que el nombre lo da las funciones que estamos usando en esta serie, porque fíjense que tenemos coseno y seno, que son funciones trigonométricas, entonces por eso se le llama serie trigonométrica de Fourier, que es, vuelvo a repetir, una representación de una señal x de t como sumatoria de señales elementales, que en este caso son las trigonométricas coseno y seno. Fíjense que además de estas funciones trigonométricas coseno y seno, en esa expresión de la serie trigonométrica de Fourier tenemos un a sub n, un b sub n y un a sub 0, o a sub 0 sobre 2, a sub 0. Cada uno de estos, a sub 0, a sub n y b sub n, son los llamados coeficientes de la serie. Son coeficientes de la serie. Y acá se aclara, donde los coeficientes reales de la serie están dados por. Y fíjense que acá abajo tenemos una expresión para obtener cada uno de estos coeficientes de la serie. Ahí está, tenemos a sub 0 se calcula como 2 sobre t por la integral desde menos t sobre 2 hasta t sobre 2 de x de t diferencial t. A sub n es 2 sobre t
por la integral desde menos t sobre 2 hasta t sobre 2 de x de t por el coseno de n omega 0 t por diferencial t. Y b sub n se calcula como 2 sobre t por la integral de menos t sobre 2 hasta t sobre 2 de x de t por el seno de n omega 0 t por diferencial t. Cuando se nos dice que tenemos que encontrar el desarrollo en serie trigonométrica de Fourier, básicamente lo que tenemos que hacer es calcular cada uno de estos coeficientes con estas expresiones numéricas que se han dado acá y reemplazar lo que obtengamos como resultado en esta expresión de acá arriba de la sumatoria, que es la serie trigonométrica de Fourier propiamente dicha. Porque bueno, fíjense que tenemos cada uno de estos coeficientes. A sub 0 está acá en la serie, a sub n está acá y b sub n está acá. ¿Sí? Entonces obtenemos cada uno de esos coeficientes, los reemplazamos en esta expresión, reemplazamos valores numéricos, lo que haga falta, y obtenemos el desarrollo en serie trigonométrica de Fourier de la señal periódica x de t. Antes de seguir avanzando un poquito más en esto, yo quiero que hagamos lo siguiente. Vamos a tomar uno solo de estos términos y vamos a ver qué es lo que significa cada uno de estos, porque fíjense, ahí voy a hacer un poco de zoom. Voy a borrar estos garabatos. Ahí está. Fíjense esta parte de la serie, a sub n por coseno de n omega 0t. Quiero que hagamos un análisis muy detallado de qué significa todo lo que tenemos acá alrededor de este coseno. Fíjense que en el fondo no es más que un coseno, pero que tiene cosas raras en el argumento y tiene también un coeficiente que lo está multiplicando. Para eso, creo que una forma didáctica es verlo en GeoGebra. Así que vamos a ir a GeoGebra. Fíjense, voy a graficar acá coseno de x. Nada muy sorprendente más que la gráfica del coseno de x. En la expresión de la serie trigonométrica de Fourier, ese coseno de x, voy a volver, fíjense que es coseno, bueno, coseno de t tendría que haber puesto, la variable es t, a ver, lo voy a cambiar rápidamente si esto me toma también a la variable t como una variable, coseno de t, ahí está, tenemos el coseno de t. Fíjense que a la t, acá en el argumento, la está multiplicando omega 0. Ya sabemos que omega 0 es la frecuencia fundamental, ¿sí? Es una frecuencia angular. Y esa frecuencia fundamental, omega 0, se encuentra como 2pi por f, que es la frecuencia en hertz, o también 2pi sobre t, ¿sí? 2pi sobre t, que t es el período. Claramente la relación entre frecuencia en hertz y período está dada por la frecuencia es igual a 1 sobre el período. Sí, por eso las dos expresiones son equivalentes. Entonces, en este caso, fíjense que omega 0 es 2pi por f. La frecuencia en hertz nos dice la cantidad de veces que algo se repite por segundo. Una frecuencia de 1 hertz significa que ese evento se está repitiendo una vez por segundo. Una frecuencia de 10 Hz nos dice que ese evento se está repitiendo 10 veces por segundo y así sucesivamente. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, que esta función coseno que yo grafiqué acá tuviese una periodicidad o una frecuencia de 1 segundo. A ver, denme un segundito que voy a hacer una cosa.
Ahí está. Ahí está, así puedo escribir. Perfecto. Si yo quiero tener una frecuencia en este coseno, frecuencia igual a 1 Hz, sería un ciclo por segundo, tendría que poner una omega 0 en este coseno que sea igual a 2pi, ¿sí? Porque habíamos visto que omega 0 es igual a 2pi por f. Como f es 1 Hz, en este caso la frecuencia angular, y esto va a ser radianes por segundo, ¿sí? 2pi. ¿Por qué hago esto? Y porque acá yo tengo, déjenme que escondo eso, ahí está. Acá yo tengo a omega 0 multiplicando a t, ¿sí? Que omega 0 es la frecuencia angular. Y yo quiero que veamos qué pasa con esa omega 0. Por eso es lo que estoy haciendo acá en GeoGebra. Entonces lo que voy a hacer, ahí arriba a la izquierda, donde tengo el coseno de t, ahora voy a poner el coseno de 2 por pi por t. Fíjense, le doy enter y fíjense lo que pasó con la señal. Pudimos ver como que hizo como un acordeón y se apretó, porque estamos multiplicando por un escalar a la variable independiente. O sea que estamos haciendo un escalado de tiempo, ¿sí? Es algo que ya vimos antes. Hicimos un escalado de tiempo. Y particularmente, ¿qué es lo que estábamos buscando? Y que esta función coseno tenga una frecuencia de 1 segundo, que significa que se repita un ciclo de este coseno cada 1 segundo. Entonces, fíjense cómo cambió eso. Y ahora tenemos un ciclo por segundo, ¿sí? La frecuencia que estábamos buscando. Esto empieza acá en 1, para t igual 0 empieza en 1, y hace un ciclo, baja hasta acá y vuelve a subir y vuelve al mismo punto, o sea que se cumplió un ciclo en este punto y fíjense que se corresponde con el 1. ¿Sí? O sea que se corresponden los cálculos que estábamos haciendo recién. ¿Sí? Acá tengo 1, que sería 1 Hz. ¿Sí? Y corresponde con la finalización de un ciclo o un periodo para esta señal cosenoidal. Entonces, ya tenemos identificado qué sucede en esto que tenemos acá, que yo les dije que lo íbamos a ver con riguroso detallismo, qué sucede cuando se multiplica la variable t por omega 0. Lo que estamos haciendo es cambiar la frecuencia de la señal. Estamos cambiando la frecuencia de la señal cuando le damos distintos valores de omega 0. ¿Sí? Bien, ya que estamos acá, ¿qué sigue después de ese omega 0? ¿O qué más aparece? Y estamos viendo que acá hay una n multiplicando. Y esa n que está multiplicando es el índice de la sumatoria. O sea que esa n toma valores enteros. Ya sabemos que la sumatoria se desarrolla para valores enteros de su índice. O sea que n va a valer 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. En este caso serían los números naturales porque tenemos enteros positivos sin el 0. Entonces, ¿qué pasa si al coseno que teníamos en GeoGebra, además de haberlo multiplicado en su argumento por la frecuencia angular, que buscamos que fuese de 1 ciclo por segundo o 2pi radianes por segundo, ahora lo multiplicamos por un valor n? Es útil acá en GeoGebra el uso del deslizador. Voy a ver si directamente yo multiplico por n. Si fíjense arriba a la izquierda, multiplico n por 2 por pi y a ver si pasa lo que yo quiero que pase. No, primero voy a tener que definir entonces un deslizador. No sé si se acuerdan en GeoGebra, si lo han visto, si uno pone una letra cualquiera, yo voy a poner n y aprieto Enter, lo que hace GeoGebra es definir esto como lo que le llama, que es un deslizador, que lo tomamos como un parámetro que varía. ¿Sí? Esto mismo tenía el programita que les dejé de GeoGebra para ver la convolución. Entonces yo agarro esto,
lo deslizo y el valor de n va cambiando. ¿Sí? Sirve justamente para cuando uno quiere que un valor vaya cambiando. Podría haber hecho lo mismo con la frecuencia. Fíjense, podría haber hecho lo mismo con la frecuencia. Antes de ver el valor de n, vamos a jugar un poquito con la frecuencia. Denme un segundo que eso es interesante. Voy a poner solamente la letra F. Es que ya está la función nombrada con la letra F, así que voy a escribir frec le voy a dejar. Ahí está. Fíjense, esto se va. Me tomó frec, no tomó frecuencia. Voy a tener que empezar con otra letra. A ver si empiezo mayúscula. Ahí está. Frecuencia le llamo a ese deslizador. Ahí está, ahí tengo el valor. Entonces ahora voy a escribir este coseno, pero en vez de poner solamente 2 por pi por t, voy a poner 2 por pi por frecuencia por t. Ahí está. Fíjense entonces ahora que yo puedo jugar con ese deslizador modificando la frecuencia. Acá tenemos un valor de frecuencia igual 1 y ahora yo puedo aumentar la frecuencia y fíjense lo que pasa. Lógicamente, al aumentar la frecuencia tenemos más ciclos por segundo, ¿sí? Y al disminuirla, menos ciclos por segundo. Yo acá puedo cambiar en frecuencia el inicio y el fin de los valores que toma. Acá voy a poner que empiece en 0 y que termine, no sé, en 10. Ahí está. Entonces ahora esto ya estuvo. Fíjense, cambio de nuevo la frecuencia, aumenta la frecuencia de esta señal, 10 ciclos por segundo, disminuye la frecuencia de la señal. La vamos a dejar en 1 como estaba recién. Bien, y ahora sí voy a ir a n. Recordemos que teníamos la n multiplicando a omega 0 y después multiplicando a t. Entonces ahora vuelvo a poner n para que aparezca ese deslizador. Y acá sí tengo que configurar también para que esta n tome valores enteros nada más. Acá en la opción de slider voy a hacer que n empiece en 1, porque acuérdense que el índice de la sumatoria empieza en 1, que termine también en 10 y que el incremento sea de a una unidad, ¿sí? O sea que toma solo valores enteros. Bien. Ahí dejo entonces definida a n. Y lo que tengo que hacer es volver entonces a esta expresión que tenemos acá del coseno y poner la n multiplicando. Entonces nos va a quedar n por 2pi por f por t. Sería n por omega por t. Le doy enter. Y la diferencia que tenemos ahora es que esta n, que también está multiplicando en el argumento a la frecuencia y a la variable independiente, que es la variable t, va a ir incrementándose con valores enteros. Es decir, que de 1 paso a 2. Entonces la frecuencia de esta señal se duplica. Fíjense que ahí tenemos frecuencia 1. Uy, me fui un poco con el zoom. Tenemos frecuencia 1, lo que veíamos al principio. A ver, voy a marcar acá. Acá empieza un ciclo y acá termina un ciclo, ¿sí? Para frecuencia 1. Si ahora yo pongo n igual 2, déjenme que vuelva a GeoGebra. Yo pongo n igual 2, tengo que sacar esto. Bueno, no voy a poder ver esas marcas, no importa, tenemos ahí el ciclo. Ahora yo cambio n a n igual 2 y la frecuencia se duplica. Fíjense, voy a volver a las marcas, ahí está. Teníamos marcado un ciclo, acá, y fíjense que ahora, en vez de entrar un solo ciclo de la señal, entran dos, ¿sí? La señal baja, sube, vuelve al mismo valor 1, vuelve a bajar, vuelve a subir y vuelve al mismo valor 1. Entonces, para n igual 2,
la frecuencia se ha duplicado y tenemos 2 ciclos de la señal en donde antes había un único ciclo. Y lógicamente así va a ser de forma sucesiva. Ahora, si n vale 3, voy a tener 3 ciclos. 1 hasta acá, 2 hasta acá y 3 hasta acá. Un ciclo donde antes tenía 1. Perdón, 3 ciclos donde antes tenía 1. Bueno, y así sucesivamente. 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Fíjense que va aumentando también la frecuencia de esta señal, pero ahora lo hace de a saltos enteros. Bien. A omega 0 se la llama frecuencia fundamental. ¿Sí? Voy a volver a la serie de Fourier. Omega 0 es la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es la frecuencia de menor valor en una señal. ¿Sí? La frecuencia más baja. Y a cada uno de los múltiplos de esa frecuencia fundamental con esta n se le llama frecuencia armónica. ¿Sí? Algo ya hablamos antes de esto, ahora vamos a hablar de nuevo y vamos a profundizar en estos conceptos. Entonces, cada vez que multiplicamos por un valor entero a la frecuencia fundamental, se le llama una frecuencia armónica. Inclusive la fundamental es una armónica porque para n igual 1 tenemos 1 por la frecuencia fundamental y da el mismo valor de la frecuencia fundamental, pero se le llama la primer armónica. Para n igual 2 sería la segunda armónica, n igual 3, tercera armónica, n igual 4, cuarta armónica y así sucesivamente. Bien, supongo que me van siguiendo hasta ahí. Hemos hecho un análisis entonces bien detallado de lo que tienen adentro del argumento de ese coseno. ¿Sí? Bien paso a paso con lujo de detalles. Falta una última cosa para agregar en esto que tenemos acá, que yo les dije, vamos a ver con detalle todo esto que tenemos acá. ¿Qué es lo que nos está faltando? El coeficiente a sub n que está multiplicando al coseno. ¿Sí? Ya vimos todo lo que hay acá en el argumento del coseno. ¿Sí? Tenemos ahí todo lo que está en el argumento del coseno, es lo que acabamos de analizar. Y falta ver qué pasa con este coeficiente que está multiplicando al coseno. ¿Qué va a suceder? Yo creo que también ustedes puede que ya lo estén pensando. ¿Sí? Estamos multiplicando a un coseno por un escalar, una constante real, que puede tomar cualquier valor real. Voy a hacer otro de estos deslizadores acá en GeoGebra y lo voy a llamar AN. Doy Enter. Va a tomar valores, no importa ahora el incremento porque es una variable real. Voy a volver a mi función coseno y voy a multiplicar a n por ese coseno. Le doy Enter y ahora voy a modificar a n. Fíjense lo que pasa. Cambia la amplitud de ese coseno. Es lógico porque estamos multiplicando al coseno por una constante, un parámetro, ¿sí? Fíjense, mientras más grande es n, mayor es la amplitud de ese coseno, mientras más chico es a sub n, perdón, dije n, mientras más grande es a sub n, el coeficiente, mayor es la amplitud, mientras más chico es ese coeficiente, menor es la amplitud. ¿Qué pasa si toma valores negativos? Y si toma valor negativo, el coseno se va a dar vuelta. ¿Sí? Fíjense, ahí está tomando valores negativos. O sea que cambiamos el valor de la amplitud, pero en este caso el coseno está dado vuelta. Eso corresponde a un cambio de fase, se dice, de 180 grados. ¿Sí? El coseno se dio vuelta completamente. Es como si hubiésemos desplazado 180 grados el coseno. Volvemos ahí al coseno positivo y ya está. Repasamos entonces. Omega 0 es la frecuencia angular. Si yo modifico el valor de omega 0, cambia la frecuencia de la señal de forma continua, porque omega es una variable real, ¿sí? Puede tomar cualquier valor real. Ese omega 0 está multiplicado por un parámetro n, que toma valores enteros.
Cuando cambia n, cambia también la frecuencia de la señal, pero de a saltos enteros. ¿Sí? Ahí estamos viendo que cambia la frecuencia de la señal. Y finalmente, cuando tenemos el coeficiente que está multiplicando al coseno, cuando cambia ese coeficiente, cambia la amplitud de esa función trigonométrica. Bien, ahí tenemos entonces explicado con lujo de detalle qué tenemos en uno de estos términos de esta sumatoria, que es la serie trigonométrica de Fourier. El otro término podrán ver ustedes que es exactamente lo mismo, pero en vez de un coseno hay un seno. O sea que el análisis que acabamos de hacer ahora se puede hacer exactamente igual para este otro término. ¿Sí? Se los dejo a ustedes, si quieren ponerse a jugar ahí con GeoGebra. Vieron que es bastante didáctico, bastante entretenido y ayuda a que la cabeza pueda visualizar con más claridad qué es lo que está sucediendo en estas señales cuando cambia cada uno de los valores posibles que hay. Bien, lo único que nos queda, bueno, antes de hablar de este otro término que tenemos acá, este término que queda ahí solito a la izquierda, yo quiero ahora que veamos un poquito más. Ya sabiendo lo que sucede con cada uno de estos términos, voy a despejar un poco la vista. Veamos qué pasa ahora, que este, digamos, es el concepto clave de la serie trigonométrica de Fourier. ¿Qué estamos sumando? Estamos sumando, sumatoria, funciones coseno y seno de una determinada frecuencia y estamos sumando también sus armónicas, cada una con una amplitud correspondiente. Lo digo de nuevo, acá tenemos una sumatoria. Fíjense que en el índice de la sumatoria tenemos a n. O sea que a sub n, n, b sub n y n acá van a ir cambiando a medida que este índice de la sumatoria se vaya desarrollando. La frecuencia fundamental omega 0 es constante. Y fíjense que es la misma para el coseno y para el seno. Frecuencia fundamental constante. Entonces, a medida que se desarrolla la sumatoria, lo que estoy haciendo es sumar frecuencias armónicas de cada una de estas señales coseno y seno, cada uno de estos términos coseno y seno, multiplicados por los coeficientes a sub n y b sub n. O sea que, por ejemplo, para n igual 1, yo tengo el coseno de omega 0t, porque n vale 1, coseno de omega 0t por a sub 1, que ese coeficiente va a tomar un valor particular para n igual 1, más el seno de omega 0t por b sub 1, que este b sub 1 toma un valor particular para n igual 1. Para n igual 2, sumatoria, o sea que lo que tengo para n igual 1 se suma a lo que tengo para n igual 2. A sub 2 por el coseno de 2 omega 0t. O sea que es una armónica, una frecuencia armónica de la frecuencia anterior multiplicada por un coeficiente que va a tener un valor distinto al anterior. Más b sub 2 por el seno de 2 omega 0t. Otra frecuencia armónica acá multiplicada por un coeficiente que va a tomar un valor particular, b sub 2, distinto al anterior. Más n igual 3, lo mismo para n igual 3, para n igual 4 y así sucesivamente. Entonces lo que estoy haciendo es sumar frecuencias fundamental y armónicas cambiadas en amplitud por estos coeficientes, que finalmente toda esa suma lo que va a hacer es representar o reconstruir a la señal x de t que queremos representar acá.
Espero que me hayan podido seguir. Vamos a ver esto ahora en un ejercicio de forma muy clara y van a terminar de entender lo que les estoy diciendo. Pero me parecía importante decirlo para que vayan teniendo una idea de qué es lo que estamos haciendo con esta sumatoria y con todos estos términos. Bien, el último que nos queda, que les dije acá a la izquierda, A sub 0 sobre 2. Este A sub 0 sobre 2 es un valor promedio. Fíjense que acá abajo tenemos la expresión de la integral de cálculo. Y tenemos que A sub 0 es igual a 2 sobre t por la integral de menos t sobre 2 hasta t sobre 2 de x de t por diferencial t. Fíjense que acá la función está sola, x de t. O sea que básicamente lo que estamos haciendo es obtener el valor debajo del área y dividiendo por el periodo, o sea que estamos haciendo un promedio de la señal x de t en un periodo. Este promedio, acá, es un valor constante. Y si también tienen presente cosas que ya hemos visto antes con respecto a transformaciones o a operaciones que se pueden hacer en una señal, si yo sumo un valor constante a una señal cualquiera, ¿qué estoy haciendo? La estoy desplazando para arriba o para abajo. Fíjense que podemos verlo acá, con el coseno que teníamos acá. Otra operación más. Voy a la f de t que tengo acá y voy a poner primero voy a definir otro de estos deslizadores. Voy a poner a guión bajo 0. No puedo poner guión bajo. Voy a poner entonces a 0, escrito así. Ahí está. A 0 tengo entonces otro deslizador y voy a la función que tengo f de t y voy a poner a 0 más la función. Ahí está. Y fíjense, si sumo un término a mi señal, ¿qué hago? ¿Lo desplazo para abajo o para arriba? Clarísimo. Ahí se ve clarísimo qué es lo que pasa cuando sumo o resto un valor a mi señal. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo el A sub 0 en la serie trigonométrica de Fourier. Si la señal que quiero representar tiene un valor promedio distinto de 0, que significa que esa señal está desplazada por encima o por debajo del origen, digamos, ese valor promedio va a dar distinto de 0, lógicamente, y va a aparecer acá, ¿sí? Que es lo que va a estar desplazando para arriba o para abajo a la señal. Bien, ya tenemos entonces una muy buena interpretación de la expresión que define a la serie trigonométrica de Fourier. Así que lo próximo que vamos a hacer es resolver un ejercicio para que ustedes vean cómo se aplica esto que acabamos de explicar ahora, ¿sí? Cómo se interpreta también con un poco más de detalle.